Un cordial saludo para todos, que mi Dios me los bendiga. Esta vez traigo un tema que es muy polémico inclusive entre nosotros los hermanos, en la cual pues existen muchas nominaciones que pues discuten este tema, pero yo no vengo a traer disensión ni división, vengo a hablar conforme a la voluntad de Dios, lo que está escrito en la Biblia, lo que significa Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque la palabra no es para confundir ni para tampoco pues llevar a discusiones donde eso no nos permite a nosotros que las personas se acerquen a Dios. Al contrario, a hacer estas discusiones y delante de ustedes pues hace que muchos se alejen de Dios, y no quiero ser en estos momentos esa piedra de tropiezo para que cada una de las personas lleguen al entendimiento con Dios y puedan recibir la salvación. Vengo a traerte este tema porque es necesario conocerlo y tengo como base las mismas escrituras. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, vamos a leerlo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, pues en el transcurso de este estudio vamos a estar leyendo todo lo que significa Padre, Hijo, Espíritu Santo como unidad, Dios santo y eterno. La Trinidad. Pastor, ¿qué es la Trinidad? Bueno, mi hermano, la Trinidad no es una palabra que aparece directamente en la Biblia, así como tal. De igualmente, Biblia, pues la palabra Biblia no aparece en la Biblia como tal, pero sabemos que es ese libro sagrado donde encontramos la voluntad de Dios. La Trinidad también nos es como un título que damos a lo que significa Dios. Y vamos a entenderlo de esta manera. Para comenzar, hay que tener en cuenta estas pautas. La Trinidad no es un Dios con tres cabezas. Hay que tener mucho cuidado al pues mencionar esto, porque a veces estamos acusando, como por ejemplo aquellos que creen a un Dios con tres cabezas. Hay que saber hablar, hay que saber dirigirnos ante aquellos oyentes, en la cual pues tenemos que enseñarle de la manera correcta. Bueno, como primer punto, no es un Dios con tres cabezas, no son tres dioses diferentes, no son manifestaciones de Dios en épocas diferentes. Es Dios manifestado en una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque aún no lo comprendamos, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, una unidad. Siempre están juntos, nunca se separan. La Biblia muestra al Padre, Hijo y Espíritu Santo como único Dios, haciendo diferencia de aquellos dioses creados según los hombres o las naciones, donde el libro de Deuteronomio capítulo 6, 4 declara esto: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dejándolo bien claro, donde Dios nos dice que solo existe un Dios verdadero y no existen otros dioses como lo han creado la humanidad. Por otra parte, la Biblia comprende dos partes llamado Antiguo y Nuevo Testamento, donde muestra a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tal como es en su esencia. Veamos los siguientes puntos. En el Antiguo Testamento encontramos en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora vamos al Nuevo Testamento en el libro de Juan, capítulo 1, que explica lo siguiente. En el versículo 1, del 1 al 3, vamos a leerlo también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora quiero mostrar algo muy puntual. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entendemos por la Biblia que el único creador de todo lo que existe es Dios. Pero entonces la palabra hagamos, ¿qué nos da a entender? Pues no podemos decir que los ángeles y los ángeles no existían, sino que los ángeles también fueron creación de Dios. Además de la palabra ser, Él lo está diciendo sobre Él, a alguien quien crea, a alguien en la cual tiene el poder para ser, y ese es Dios. Y esa palabra hagamos, ¿qué quiere decir? Dios habla entre sí mismo, allí entre ellos, en lo que significa Dios. Veamos entonces que es un poco difícil de comprender, pero Dios entre Él mismo, ahí está creando y deciden hacer al hombre a imagen y semejanza, nuestra imagen y semejanza, dice Dios. ¿Cómo tú puedes explicar esto? Ahora analicemos los siguientes textos. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el 17. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Leamos un texto más de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora podemos evaluar con los textos que hemos leído que la Biblia nos muestra a Dios trabajando en una unidad. Dios es una unidad donde se manifiestan los tres, pero en una unidad. Cada uno de ellos se muestran en cada texto. Por lo tanto, no son tres dioses, no son tampoco un Dios de tres cabezas. Es Dios que se manifiesta con cada uno con unas funciones específicas para la obra. Ahora les dejo una tarea para que usted consulte en la Biblia estos textos en la cual también relacionan al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta aquí entonces concluimos lo que significa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es una unidad, que se manifiestan juntos. Y también podemos encontrar en la Biblia que no es un libro de interpretación privada, así como lo dice 2 de Pedro capítulo 1, 20-21. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a la Biblia debe acercarse pues
a Dios con humildad y mansedumbre, para que el Espíritu Santo pues nos ilumine, les ilumine y así poder enseñar las Escrituras con respeto, sin soberbia ni arrogancia, sin contienda. Capítulo 9, versículo 56. Dice Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por lo tanto, mis hermanos, amigos, quisiera que siguieran ustedes pues meditando más en la palabra de Dios y así conocer más al Señor para que los hombres lleguen al arrepentimiento, que esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre le conozca y sean salvos. Bueno, nos vemos en el próximo estudio bíblico. Espero que este mensaje le haya sido de gran edificación y que cada día busquemos más el rostro del Señor para crecer más en Él. Bendiciones para todos.